Antes saludamos en nuestra mesa a Miguel Ángel Durán. Muy bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Buenas tardes. Bueno, quería preguntar por esos cambios importantes que se han planteado en el asunto de las donaciones y los micromecenazgos, porque se ha ampliado del 35, y corríjame si me equivoco, al 45% ese porcentaje de deducción de cuota del IRPF. Correcto. De hecho, han sido realmente bastantes las novedades, porque en primer lugar, el importe que tiene una deducción de hasta el 80% es hasta 250 euros. Es decir, una persona que aporta 250 euros, en realidad su coste serán 50, porque 200 los podrá deducir en su impuesto sobre la renta. Y toda cuantía que supere esos 250 tiene una deducción del 40%, que incluso si es reiterada en varios ejercicios llega hasta el 45%. Es decir, que se ha ampliado mucho la deducción. Por poner un ejemplo, una persona que realiza una aportación de 1.000 euros... Al Club de Amigos del Toro. Al Club de Amigos del ponemos Toro. Un ejemplo que la gente lo puede ejemplo claro, cercano, digamos. Esa persona realiza una aportación de 1.000 euros, pero en realidad le va a costar solo 500. ¿Por qué? Porque el resto, hasta 1.000, es decir, esos 500, va a poder deducirlos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Hay otra novedad también que es relevante, y es que respecto de las aportaciones, se pueden realizar aportaciones mediante la cesión del uso, por ejemplo, de inmuebles o de bienes muebles, es decir, de vehículos, una empresa que tenga vehículos, o si quieres ceder el inmueble, pues en principio también lo permite la ley. Y por último, algo importante respecto de las empresas, es que la ley permite también lo que se denominan convenios de colaboración para fines de utilidad pública. ¿Y qué es lo que beneficia o qué beneficios tiene este tipo de convenios? Pues, en primer lugar, que le permite a la entidad recibir o aportaciones dinerarias o la prestación de servicios por parte de la empresa para esa finalidad. Esas aportaciones están exentas de IVA, es decir, no hay que pagar IVA respecto de esas aportaciones, y además son deducibles en el IRPF si se trata, por ejemplo, de un autónomo, o en el impuesto sobre sociedades si es una sociedad. Es decir, que sinceramente constituye un paso más, un paso en beneficio de estas actividades que son de utilidad pública y son necesarias en este país. Veo a Julio apuntando, seguro que tiene ya varias preguntas. Estaba haciendo una muy sencilla. Vale, estabas y haciendo yo un soy cálculo. socio del Club de Amigos y estoy aportando 20 euros al mes, ¿vale? Esos son 240 euros, ¿de acuerdo? A partir de esta ley de micromecenazgo, de mecenazgo y de micromecenazgo, para seguir aportando para seguir pagando 20 euros al mes, ¿puedo pagar 40? Y con esta ley, en la práctica, sigo pagando los 20 que pagaba. Correcto. Es decir, puedo subir la cuota al Club de Amigos a 40 y me cuesta lo mismo que cuando daba 20. Lo mismo que antes. Es una idea que Y el doy. que va justito, porque, el que va justito, el que 20 se nació en una montaña, así no son 20. No, pero son por eso, 5. Claro, por eso estoy diciendo. Y el que está dando 20 son 5. Claro, Lo son que está, 5, lo ¿no? que está Me he equivocado yo de donando cada matemáticas. mes. Sí, sí, Correcto. más o menos. Estamos hablando de cifras... Es que eso es que entonces hasta económicamente compensa. Sí. Porque estás entre comillas, que el Estado subvencione al que tú estás ayudando. Bueno, claro, es Correcto. que al final es hecho. una manera de conseguir que a todos aquellos, en este caso a esta casa, a la que el Estado no le da ni un solo euro de publicidad institucional, Más bien Federico, disgustos. tampoco lo sacamos de disenso, aunque te empeñes, cero de disenso, Federico, aunque lo digas 1000 veces, pero bueno, como no tenemos publicidad institucional ni de disenso, lo que queremos es seguir apoyándonos en los espectadores de esta casa. Los espectadores de esta casa, que sepan que puede haber nuevos donantes del Club de Amigos en virtud de esta ley de micromecenazgo, porque les va a salir baratísimo apoyar para que esta casa siga, y los que ya están, simplemente cambiando la cuota, si quieren seguir haciendo el mismo esfuerzo que hacían, cambiando la cuota, doblando la cuota de 20 euros al mes a 40, resulta que van a pagar exactamente lo mismo, les va a costar exactamente lo mismo, ¿no? Tienen un beneficio fiscal evidente por realizar una aportación a aquellas finalidades que realmente les interesa fomentar y ayudar. Eso también es importante, porque hay que decir que no, tus impuestos no van donde quiere el gobierno, Correcto. sino que rediriges una parte pequeñita
pero una parte aquello que quieres tú. Con lo cual, eso es muy de nuestros espectadores que están como motos, sabiendo que sus impuestos van a lo que van, y en cambio lo que les interesa está más colgado que un chorizo de cara al gobierno. Yo tengo una pregunta, que hay una cosa que no entiendo y creo que tampoco, no sé si serás capaz de explicármela. Bueno, en un gobierno tan intervencionista, ¿cómo se le ha ocurrido hacer esta medida que incluso parece normal? A ver, en principio yo es que creo que en parte también les beneficia pues a ellos mismos, ¿no? Pero yo quiero creer que es que en realidad es algo que era necesario e incluso debería fomentarse mucho más. Es decir, la iniciativa privada o la iniciativa del ciudadano debería fomentarse para precisamente llevar a cabo este tipo de actividades que son de utilidad pública. Pero esa explicación en una cabeza como la tuya o la mía. Sí, bueno, pero la mía es bastante grande. En la cabeza del gobierno sería al revés, es decir, si usted da 20 a esto, me puede dar 200 a mí, con lo cual a partir de ahora lo que dé me lo dobla a mí. Esa sería la mentalidad de Díaz y compañía. La política, con lo cual me cuesta mucho entender sí, que hayan bajado a la tierra y normalizado el cerebro. Vamos. Realmente es una excepción a la política económica y fiscal que hasta ahora el gobierno pues nos ha revelado. Sí, sí. Es un milagro. Y otra duda importante, si un socio del Club de Amigos o una persona que nos esté escuchando se da de alta en el Club de Amigos, decide hacer una de estas donaciones, después en la declaración de la renta tiene que hacer algún tipo de trámite, ¿qué es lo que tiene que hacer? A ver, en primer lugar, esa información ya le consta a Hacienda, de forma y manera que en la información fiscal que se le envía al contribuyente ya aparecen las entidades a las cuales ha realizado esas aportaciones. De forma y manera que lo único que tiene que hacer es que decirle al gestor o al asesor que le hace la declaración de renta que no se olvide de aplicar esa deducción, que es una deducción que ya le consta al Estado realizada y que por tanto es absolutamente viable y no tiene ningún inconveniente, vamos, que es de pura aritmética. Pero le consta porque la entidad ha declarado que ha recibido eso. Correcto, porque en la información fiscal que tiene el Ministerio de Hacienda ya consta que esa persona, ese ciudadano, ha realizado esa aportación y que por tanto tiene derecho a esa deducción. Eso es muy importante. Eso también está bien, sí. Es muy interesante, efectivamente. Sí, porque sí que es relevante en el sentido de que si ese contribuyente formula su declaración de Hacienda y no incorpora esa deducción, hace el primo, no, la perdería. Es decir, en principio, el asesor o gestor será lo suficientemente diligente como para que, además, como consta en la información fiscal, Alberta te preguntará, incluya esa deducción. Pero el tema de empresas también es muy interesante. Sí, sí, sí. Porque y además es poco conocido, es decir, se utiliza poco y, como hemos comentado, tanto las aportaciones dinerarias como incluso la prestación del servicio, imaginemos, por ejemplo, una sociedad dedicada a la restauración que colabora con un evento de utilidad pública, pues con la comida o lo que corresponda. Eso está exento de IVA en primer lugar y además sería gasto deducible para la sociedad. ¿Que tendría que tasarlo, el coste de eso? Sí, tendría que tasar el coste y sobre todo firmar el convenio con una entidad de utilidad pública para que efectivamente donde cumpla. Consta lo que vas a hacer. Ahí está. Vale, pues eso es súper casi tan interesante como el otro. Pues ha quedado Bueno, clarísimo. Es muy importante. Es que la historia nuestra, además tú la conoces bien, ¿no? Miguel Ángel Durán es el socio de Durán y Durán Abogados y además es sobrino de alguien a quien queremos mucho aquí, que es Miguel Durán, ¿no? Pero Miguel Ángel es un extraordinario abogado y un extraordinario experto en temas mercantiles, fiscales y penales, ¿no? Bueno, anda uno estudiando siempre, o sea que... Ha salido casi tan listo como su tío. Bueno, no, eso no es posible. Pues No, aquí quería explicar la Sí. historia del Club de Amigos, ¿no? Que eso nace porque nosotros entendemos que es muy complicado sacar adelante un medio de comunicación que defiende ideas que no están en la corriente políticamente correcta. Entonces, al no estar en esa corriente, las grandes compañías, los grandes benefactores, el propio gobierno, los gobiernos de toda naturaleza y de toda condición, pues evitan situarse cerca de una empresa como esta y de una televisión como esta. ¿Por qué? Pues porque les pringa.
les pringa el que combatamos el feminismo radical, que combatamos a los LGTBs radicales, que peleemos por el derecho a la vida de los no nacidos, que peleemos por la libertad de educación, por la libertad en cuanto a la elección del médico y del centro sanitario, etcétera, etcétera. Todo eso hay muchos a los que les es incómodo, por lo menos, ¿no? Y entonces decidimos que necesitamos una alternativa para que esta televisión estuviera viva. Y de hecho, en este momento, esta televisión es, en el mundo, el único ejemplo de televisión que vive esencialmente de los donativos de sus espectadores. Cuando lo pusimos en marcha, recuerdo que había unas risas, bueno, no sabes las cosas que escribieron, algún día las recuperaremos, ¿no? Desde la extrema izquierda hasta mucha gente de la teórica derecha mediática que se burlaba, ¿no? Nos llamaban pedigüeños, sois unos mendicantes, unos tal, no sé qué. Suele ocurrir con las buenas ideas, ¿no? Sí, bueno, no. Ahora están todos en eso. Claro. ¿Por qué? Porque, claro, han entendido muchos de ellos que es que, vamos a ver, si no tienes una base social a la que le parece interesante tu producto, no tiene sentido que sigas existiendo. Nosotros seguimos existiendo solo por eso. Porque tenemos una base social de personas que creen que lo que aquí hacemos y decimos vale la pena para la sociedad en su conjunto, aporta algo positivo. Otros que creen que somos un desastre, ¿no? Porque, oye, defendemos cosas que aparentemente están ya pasadas, ya a nadie le interesa, tal, no sé cuántos, ¿no? Hay muchos de nuestros colegas que cuando hablamos del aborto se rasgan las vestiduras. ¿Por qué sacáis otra vez ese tema? Eso está ya debatido, eso es tal. Mientras tanto, los niños siguen muriendo, claro, uno tras otro. ¿Pero a quién le importa? O que cuando hablamos de la manipulación LGTB en las escuelas, oye, pues eso no lo puede estar. No, que sí, que nos importa muchísimo que los niños crezcan de forma sana, de forma saludable, que no sean manipulados, que tengan un proceso vital normal y que no se les aceleren determinadas enseñanzas o instintos, que no es bueno que eso. Bueno, todo eso que defendemos aquí, pues hay mucha gente que no lo quiere, pero hay muchos que sí. Hay millones de personas que sí. Y luego hay mucha gente que está muy molesta porque nosotros defendemos a Vox. Claro, es verdad que Vox es también un partido político molesto para otros intereses, específicamente para los intereses del Partido Popular. Partido con el que esta casa ha estado alineado desde el punto de vista programático editorial durante muchísimos años, mientras defendían lo que defendían. Hoy hablas con la gente del PP y te dicen, no, es que el PP de hoy no es lo que tú te crees que es, no es lo que tú te crees que era. Y yo digo, bueno, vale, de acuerdo, muy bien. Pero nosotros se lo tenemos que explicar a la gente. Ese PP no es el que mucha gente cree que sigue siendo, no lo es. ¿Me gustaría que lo fuera? Muchísimo. Pero no lo es. Entonces, bueno, todo eso condiciona muchísimo nuestra realidad solo como empresa ya. Por supuesto, el día que tengamos que cambiar la editorial, eso no ocurrirá, cerraremos, nos iremos a nuestra casa y ya está, y punto pelota, no tiene más, tiene más historia, ¿no? Sí, es que hoy en día, sobre todo, es que cada vez más, y sobre todo en este país, cuesta ejercer la libertad de opinión y de expresión. Es decir, es que realmente es molesto y uno se encuentra con verdaderos obstáculos de todo tipo para poder, por lo menos, ejercer este derecho. De forma que el Club de Amigos tiene que funcionar muy bien. Miguel Ángel, ya que te tenemos aquí, la ley de amnistía. Sí. ¿Habéis hecho un estudio? Has comentado con otros abogados. En vuestro despacho está Javier Borrego, sí, que es un hombre, es un ex magistrado del Tribunal Supremo, con un currículum que... ¿Y de Europa? Y estuvo en la Unión Europea. A ver, si no fuera porque los órganos judiciales en España están tan absolutamente copados y politizados, uno podría tener una cierta esperanza de que el Constitucional aplicase la Constitución. Pero lamentablemente lo que está ocurriendo es que nadie tiene confianza en que el Constitucional aplique la Constitución. De forma y manera que donde se están fijando las esperanzas de que se acabe con esta barbaridad es la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Es una aberración porque no es ni siquiera un indulto, es no el perdón de un delito declarado, sino es borrar los delitos en consideración exclusivamente a unas determinadas personas.
Y eso, en un país civilizado, en un país democrático, no debería ni debatirse en vía parlamentaria. Esperemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deje las cosas, ponga las cosas en su sitio y acabe con esta barbaridad. Pero lamentablemente veremos cosas que nos helarán la sangre.